Eso. Sí, Maharaj, adelante. Sí, entonces decíamos cómo en el caso del Ludo al respecto de los Puranas se puede aplicar en diferentes ámbitos. Y lo que quería comentar en el caso de Srila Prabhupada daba prioridad no tanto aunque utiliza cifras y habla de la historia, pero a veces no le daba tanta importancia a esa precisión en lo externo, lo más, podemos decir, más terrenal, los acontecimientos desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y me recuerda una historia en una ocasión, un entrevistador, creo que era un periodista, le preguntó a Srila Prabhupada, parece que le había escuchado algo sobre la Acharya, y dijo, ustedes dicen que el maestro espiritual lo sabe todo. Y Prabhupada hizo, como él solía hacer a veces con ese sonido que hacía con la boca, como un... Y él, porque ya veía que la persona iba a plantearle una pregunta con segundas intenciones. Y el entrevistador le planteó la cuestión, ¿cuántas ventanas hay en el Empire State Building? Y Srila Prabhupada respondió de inmediato, respondió diciendo, ¿cuántas gotas de agua hay en el espejismo de un desierto? Muy bueno. Es decir, que Srila Prabhupada no daba tanta importancia a las cifras. Yo recuerdo algo que me sorprendió. Hace años escuchamos una clase de Srila Prabhupada cuando me encontraba en Radhadesh, en el Bhaktivedanta College, y en esa clase Srila Prabhupada hablaba de los sabios de Naimisharanya, dando una cifra aproximada, hablaba de 2500 años, que normalmente, según en otras versiones, habla de cerca de 5000, porque Sutta Goswami escuchó directamente el Bhagavatam de Sri Shukadeva Goswami. Y, es decir, que Srila Prabhupada en cierto tipo de cálculos no le daba demasiada importancia, pero también hay que entender por qué. Si entendemos que, como dice el primer verso del Bhagavatam, que los universos materiales son como una manifestación en el sueño, es el Yoga Nidra, el sueño del Señor Supremo, y de alguna manera también es nuestro sueño, el sueño del alma que está dormida experimentando la existencia material. No tiene tanta importancia esos cálculos de espacio y tiempo desde ese punto de vista. Y pienso que es algo importante a tener en cuenta por parte de la comunidad de devotos para que no perdamos la esencia, como decía Srila Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo en el Krishna Samhita, en la primera parte, él accede a aceptar la cronología que dan los académicos modernos, aunque luego incluso con los años ha cambiado, pero él accede y lo dice claramente que él accede porque ese no es el tema del que él quiere hablar. Él quiere hablar del mensaje puro y claro del Srimad Bhagavatam para despertar a la humanidad. Es el mensaje de que somos seres eternos cuya función natural es servir a Dios incondicionalmente y que eso es lo que va a traer la paz y la felicidad al mundo. Ok, muy bien. Para terminar, matizar una definición que dio Srila Bhaktisiddhanta sobre el mundo de Maya. En una ocasión dijo que Maya es aquello que se puede medir. Es decir, que ese Lo cuantitativo. espacio y tiempo
desde el punto de vista de los acharyas, muchas veces es irrelevante. No quiero decir que no tenga la importancia en el diálogo académico, ahí puede haber su importancia, pero esta perspectiva tradicional es necesaria también para ayudar al público académico a entender mejor nuestra aproximación. Ok, muy bien, muchas gracias. Prabhu Mohan, si gusta su respuesta. Bueno, ¿me podría actualizar un poco, que me quedé un poco perdido con la desconexión y todo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta. Si la Prabhupada utiliza de una manera muy práctica, basado en el Gaudiya Vasya Sila Bhaktisiddhanta, que es el que tiene más reciente, es la base más, digamos, históricamente reciente a su comentario, porque los otros acharyas son 14 comentarios del Bhagavatam que se basa, pero el decir Bhaktisiddhanta es la base de su comentario al Bhagavatam. Él utiliza el modelo, por ejemplo, que era más aceptado en su época, que todavía es muy aceptado, aunque está cuestionando, que Buda vivió en el 600 antes de Cristo. Ah, ya, no sé, escuché esa pregunta, ok, ahora me acordé. Sí, bueno, es cierto que pueden haber algunos errores, digamos, del punto, no sé si errores, diferencias, vamos a decirlo mejor, del punto de vista cuantitativo, de la fecha, incluso en la referencia que dice Maharaj del Krishna Samhita de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur también ahí da una cronología, no con tiempo precisamente, sino de dinastía, una dinastía detrás de otra, ¿no? Para poder darle un contexto histórico también a la historia de la India, o de Bharatavarsha más bien, ¿no es cierto? Ahí podemos encontrar una cronología, aunque no con fechas, pero sí de sucesores y antecesores, ¿no? Y por lo tanto eso es lo más importante, o sea, entender cuál es la historia de los grandes Rajarsi, de los grandes reyes santos, o entender, digamos, la historia de los grandes devotos, digamos, su enseñanza, su ejemplo. Básicamente eso es lo que nos nutre a nosotros como seguidores, digamos, del Vaishnavismo, ¿no? Como aspirante a Vaishnava. Eso es lo que nos nutre. Todo lo demás, los datos cuantitativos, forman parte de una discusión académica en la cual nosotros, la verdad es que no estamos interesados, no estamos muy interesados, y la verdad es que eso no es, en ningún caso, invalida, ¿no es cierto?, las diferencias que puedan existir, invalida la esencia, como bien decía Maharaj, del mensaje original, ¿no? Que en el fondo nuestro propósito, como también bien decía él, Maharaj, es un propósito trascendental, o sea, un propósito no es un propósito que está circunscrito al reino de Maya, de todo lo que puede ser medido, ¿no es cierto? Sino que el propósito de nosotros es un propósito de cómo salir del reino de Maya y llegar, digamos, al mundo espiritual, ser transferido al mundo espiritual. Entonces, en ese sentido, Prabhupada fue estratégico y le dejó a sus discípulos que estaban formados, como estaba yo diciendo antes, en la academia y también formados como devotos, le dejó esta tarea. Y él siguió concentrándose, digamos, en difundir la conciencia de Krishna tal como es, a pesar que nunca rehuyó digamos, cuando tenía que discutir con un científico, lo ponían enfrente a un científico, un biólogo, un químico, etcétera, un físico, o qué sé yo, incluso sociólogos que también le tocó discutir con el profesor Kotovsky, por ejemplo, que era indólogo, exacto, era un indólogo ruso. Él discutió ni un problema con Mr. Robinson, también, que era un biólogo, un botánico, también discutió, y él discutía con quien, y a pesar de que él no estaba preparado, digamos, sí tenía una formación académica como farmacéutico, pero no tenía la formación, digamos, podríamos decir, de un físico químico así de la academia occidental en completitud. O sea, entonces, pero Prabhupada no le sacaba el quite a esas discusiones. Pero yo quiero volver a algo que es bien fundamental, que estábamos hablando acerca de que Prabhupada, en el fondo, la misión de Prabhupada, ¿no? Como que esa misión, digamos, y esa estrategia que Prabhupada tenía, está establecida incluso en su Pranati, ¿no? O sea, Prabhupada, cuando se dice Nirvishesha Shunyavadi, ¿no? O sea, que Prabhupada en el fondo vino a difundir a estos países que están contaminados ¿con qué? Con Nirvishesha, o sea, con impersonalismo, y Shunyavadi, o sea, con nihilismo, ¿no? Vino a combatir, digamos, o sea, Prabhupada vino a salvar, digamos, a la humanidad que estaba
está sumida en esta oscuridad, ¿no? En la oscuridad de esta ideología. ¿Ah? Y cuando decimos de esta ideología, no nos referimos solamente a la escuela de Shankara, propiamente tal, establecida, sino nos referimos a la ideología que hay detrás del impersonalismo, ¿no es cierto? A la ideología que hay detrás del nihilismo, que en el fondo, que muchas corrientes de pensamiento se adscriben, como la corriente científica materialista, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, como corrientes que vemos hoy en día, que no sé si las preguntas van a venir, corriente ideológica, van a venir por ese lado, ¿no es cierto? Ahorita viene, sí. Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Ahora pasamos a las siguientes dos preguntas, el siguiente tema, el posmodernismo teológico. El cual ha aparecido actualmente basado en las ideas de pensadores del marxismo cultural, desde el padre del marxismo cultural, ¿verdad? Antonio Gramsci, luego en especial la escuela de Frankfurt, donde destacaron Herbert Marcuse, quien vino huyendo de los nazis a América, y ella adoctrinó toda la academia, ¿verdad?, en California, de ahí para allá a todos Estados Unidos, y más recientemente Michel Foucault, etcétera, hasta este famoso Ernesto Lukács, ¿no?, y su esposa, ¿no?, esta chica mujer, ¿no?, que se llama Hegemonías Estratégicas del socialismo, del neosocialismo, ¿no? Ok, dice, donde predominan las doctrinas como la teología de la liberación, la teología feminista, ¿sí?, la teología queer, o la teología homosexual, ¿verdad?, que reinterpretan las escrituras desde estas ópticas en nombre de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, el pansexualismo, el eliminar la familia natural, pues, o sea, los esposos, pues es la base del capitalismo, según Marx, ¿verdad?, y todos sus sucesores, apoyar la revolución sexual, el apoyo del aborto, y para ello hacen películas, y hay libros, ¿no?, de los teólogos queer, no voy a decir su nombre, no quiero hacer propaganda, y hay películas que ponen a Cristo promiscuo, ¿no?, como La Última Tentación, que es María Magdalena, o Cristo gay, la más reciente, ¿no?, Cristo gay. Y afirman que los personajes de la historia bíblica eran así, y reinterpretan los pasajes que rechazan o proscriben estas conductas, las reinterpretan, ¿verdad?, incluso con estudios filológicos y le dan otro sentido, ¿no?, del idioma hebreo o del idioma griego, para legitimar esto. ¿Qué es el Siddhanta Vaishnava enseñado por Srila Prabhupada sobre esto? Me está recordando mi hija, que también ya en India ya hay eso, ya está eso también. No vamos a entrar porque es muy ofensivo. Eso en mi video, no se lo ha mandado a Maharaj, se lo voy a mandar. Ahí analizamos un poco eso. ¿Cuál sería el Siddhanta? ¿Qué es el Siddhanta Vaishnava enseñado por Srila Prabhupada sobre esto? Su santidad, y luego Prabhu Mohan. Srila Prabhupada en sus libros favorecía y es algo que va conectado con Srila Bhaktisiddhanta y con Srila Bhaktivinoda Thakur. De hecho, los tres, aunque en un contexto distinto, comunican el mismo mensaje. Al respecto de una filosofía social de vida, siempre se suscriben al Daivi Varnashrama Dharma, que es el principio, y lo encontramos en el canto 7 del Srimad Bhagavatam y en el canto 11 del Srimad Bhagavatam. Es decir, que no se trata de inventar nada nuevo. El Daivi Varnashrama Dharma es muy claro y a la vez es inclusivo, porque, por ejemplo, en el 7º canto, después de que ha descrito todos los varnas y los ashramas, tendría que buscar el capítulo exacto, pero hay una parte en la que habla de otro tipo de sociedades anti-aryas que no siguen la tradición varna-ashrama y que tienen sus propias tradiciones y no los excluye. Es decir, para practicar el Yuga Dharma, que es el mensaje principal, el mensaje y el regalo principal que trajo Srila Prabhupada al mundo entero, desde su llegada a Nueva York y su vuelta al mundo 14 veces, se suele hablar de 14 veces haciendo giras mundiales, para divulgar este mensaje. Él sobre todo lo que quería es que la gente cantara el santo nombre de Krishna, que es el Yuga Dharma, independientemente del nivel de compromiso que tuvieran con lo que él llamó la cultura védica. Y cuando él habla de cultura védica,
muchas veces utiliza el término Varna Ashrama. Entendiéndose Varna Ashrama, no el sistema degradado, no el mal llamado sistema de castas actual de la India, porque es una degeneración del sistema original, sino el sistema puro que existía en eras previas a Kali Yuga, desde Yuga para Yuga hacia atrás. Y es decir, que Srila Prabhupada favorecía los modelos tradicionales de familia y los valores de una vida moral, y por eso estableció los 4 principios regulativos, para dejar claro cuáles eran los márgenes. Él no excluyó, de hecho sabemos que hay discípulos de Srila Prabhupada que podían tener lo que hoy en día se habla de una orientación sexual, orientación homosexual. Él inició a personas que tenían dicho tipo de orientación sexual, pero le pedía lo mismo, que siguieran los 4 principios regulativos, y era muy claro cuando hablaba de evitar la vida sexual ilícita, y él dejaba claro, había 2 definiciones principales que suele dar. Una es la vida sexual fuera del matrimonio, eso sería vida sexual ilícita, esa sería la definición blanda, y la más estricta, que es dentro del matrimonio únicamente para la procreación de hijos conscientes de Dios. Es decir, que la aproximación de Srila Prabhupada en este sentido es clara. No excluye a nadie del Yuga Dharma, pero sí cuando enseña valores morales, religiosos, que nos ayudan en el desempeño del Sanatana Dharma, porque el Svadharma o los deberes propios, según la naturaleza psicofísica de cada persona, tiene como meta despertar el Sanatana Dharma, o ese servicio devocional eterno a Krishna. Srila Prabhupada es muy claro, no hace concesiones en ese sentido. Muchas gracias, Maharaj. Muy bien, Prabhu Mohandas, si gusta dar respuesta. Bueno, Srila Prabhupada tenía una misión bien clara con respecto a establecer las bases teológicas, podríamos decir, de la conciencia de Krishna, y eso lo estableció en sus libros, pero por otra parte también, Prabhupada, y en sus libros también, estableció, la necesidad de tener un sistema de Varnashram Dharma, o sea, restablecer la cultura védica. Y por eso enfatizó las comunidades autosuficientes, que funcionaran de cierta forma. Incluso hay algunas citas donde Prabhupada habla acerca de cómo él se imaginaba el futuro, y habiendo ciudades Vaishnavas, por ejemplo, con ministerios, con moneda incluso, etcétera, ¿no? También él tenía una visión también que abarcaba la sociedad, no solamente era, una visión de templos, alrededor del mundo, podríamos decir, una sumatoria de templos, sino generar un impacto en la sociedad y en el fondo generar sociedades Ishabhasyan, o sea, en torno a Dios, ¿no? Una sociedad, al servicio de Dios. Y eso, se ve cumplido a partir del restablecimiento del sistema de Varnashram Dharma, Daivi Varnashram Dharma, ¿no? Entonces, podemos ver que Prabhupada tenía esas pretensiones, y Prabhupada tenía podríamos decir, esa meta. Él sabía que no la iba a cumplir solo, porque los procesos culturales demoran, ¿no es cierto?, un tiempo en poder establecerse, y podemos ver que en el fondo Prabhupada emitió varios comentarios con respecto al rol, por ejemplo, de la mujer en la sociedad, el rol acerca del matrimonio, cómo debía llevarse a cabo,
Prabhupada, digamos, dijo cosas con respecto a esto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hoy en día vemos que del punto de vista, podemos analizar los diferentes niveles esto, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que la típica respuesta que se da, digamos, dentro de nuestro movimiento cuando nos preguntan acerca de estas temáticas es que somos todos almas espirituales, desde un plano ontológico, somos todos almas espirituales, y por lo tanto, espiritualmente somos todos iguales, no hay ninguna discriminación al respecto, y todos tenemos la oportunidad de obtener, digamos, la meta suprema de la vida, que es alcanzar amor puro por Krishna y regresar al mundo espiritual. Esa es una línea de argumentación que en general se tiende a decir, y que es correcta desde el punto de vista ontológico. Pero evidentemente que este tema no tiene solamente un nivel ontológico, sino que también tiene otros niveles de análisis, ¿no? Como son, por ejemplo, el nivel sociocultural, ¿m? Donde hemos visto que el movimiento de alguna otra manera se ha visto permeado, ha existido una cierta filtración, digamos, de esta ideología en los feligreses, en los devotos que practican la conciencia de Krishna, debido, y esto es digamos, es una opinión personal, este es un análisis personal que yo he hecho, a que no hemos tenido a lo mejor pronunciamientos, statements, ¿no? Pronunciamientos, declaraciones, digamos, con respecto a las temáticas, los temas candentes que están afectando a la sociedad. No hemos tenido estas declaraciones, digamos, de parte quizás del liderazgo, que sean más que, digamos, lo que está en los libros y la Prabhupada, pero sabemos que la gente, por lo general, no es que sean todos lectores o que estén leyendo e investigando, investigadores que tengan esa mente filosófica, por lo tanto necesitan también que de parte, digamos, de los líderes, las autoridades, existan declaraciones en relación a estas temáticas que están afectando a la humanidad, como es el aborto, por ejemplo, y como toda la eutanasia, que ahora también está en discusión muy fuertemente en el mundo y que los países están legislando en relación con esto, y los devotos toman diferentes posiciones de acuerdo a lo que escuchan en el mundo, pero no de lo que viene dado desde su institución y desde sus líderes. Entonces yo creo que ahí tenemos una carencia. Quizás nos falta comunicar más estos temas, abordarlos más directamente desde la perspectiva del Shastra, desde la perspectiva de la enseñanza de Srila Prabhupada, para que nuestros miembros no se vean confundidos con esta ideología que digamos que los desvían, en cierta manera. Eso. Ok, bueno, entonces esto da paso a la segunda pregunta, ¿sí? Como el padre del marxismo cultural, Gramsci, abiertamente declaró que la única forma en la que se puede dominar a la humanidad, ¿sí? Con la ideología marxista, ¿verdad? Humanidad, no es como dijo Marx, con una revolución armada, sino infiltrándose y dominando las fuerzas de expresión cultural, como la educación, a nivel incluso universitario sobre todo, los medios de comunicación, los deportes, el cine, la farándula, o sea, los artistas, la prensa, televisión, etcétera. Ahora televisión, porque en su tiempo no se ve eso, pero ahora televisión, etcétera. Y recalcó las religiones para ir gradualmente destruyendo sus bases morales, como el matrimonio, la familia, y así arrastrar las masas a su causa. Y ya varias sociedades religiosas, como la iglesia anglicana, algunas ramas, sí, porque también tiene muchas ramas, los budistas tibetanos, etcétera, y teólogos han adoptado esto para atraer a las juventudes contemporáneas progresistas. ¿Qué pasaría si ISKCON y sus líderes se dejan persuadir con esas tendencias? Porque ya hemos escuchado voces disidentes en ISKCON que están predicando abiertamente por parte a favor de cosas de este tipo, ¿no? Maharaj. Sí, cuando reflexionaba sobre esta cuestión, un poco preparando ideas al respecto, me acordé de unas cartas que Srila Prabhupada escribió en el año 1972. Hay dos concretamente, una a su discípulo Rupanuga y otra a Hamsadutta, en las que habla de hervir la leche. Utiliza la metáfora
de que no tenemos que expandirnos sin sustancia, y en una de las dos cartas de hecho dice que si le echas agua a la leche, al final ya no hay leche. Entonces, si vamos realizando cambios a nivel social en base a valores que son contrarios a los principios Vaishnavas, al final ya no hay Vaishnavismo. Y de hecho, ISKCON es importante que pongamos energía en educar a los devotos. Estoy de acuerdo en lo que decía Madan Mohan Prabhu al respecto de que, dando su opinión personal, de cómo ISKCON no ha hecho afirmaciones oficiales sobre temas candentes de hoy en día. Yo matizaría que se necesita que haya también que esos temas se hablen en círculos brahmínicos. La cultura brahmínica es así, fundamentados en los que se fundamenten los argumentos en base al Shastra, de manera que se puedan establecer afirmaciones que sean lo más claras, profundas y agudas, que sean relevantes tanto para la comunidad de devotos como para el público contemporáneo. Eso requiere una labor de investigación y de debate constructivo desde el punto de vista de la cultura brahmínica. Srila Prabhupada hablaba en el primer canto de Srimad Bhagavatam, habla de dos principios fundamentales para el éxito de una civilización. Son la cultura brahmínica y la protección de las vacas. Y ahí establece, de hecho, el principio del Daivi Varnashrama Dharma, tiene estos dos grandes pilares que fundamentan el desarrollo de todo el resto de la sociedad védica. Así que es importante el no diluir, no inventar cosas nuevas, y también hay que ver, muchas de esas cosas provienen de una mentalidad asúrica, es decir, de fuentes que buscan matar a Dios. Directamente no quieren que Dios exista en la sociedad. Y existen estrategias efectivamente muy pensadas, en una aproximación sistemática por parte de muchas personas en la sociedad para establecer dichos principios asúricos de un modo gradual. Al igual que nosotros queremos establecer los principios del Sanatana Dharma gradualmente, también hay otras fuerzas que tratan de establecer los principios asúricos en el mundo de un modo gradual y sistemático. Y es importante que no permitamos, desde nuestras, de acuerdo a nuestras posibilidades, que esto se infiltre en ISKCON, porque según explica el primer canto del Srimad Bhagavatam, sería la destrucción del último pilar del Dharma, que es el único que queda, la veracidad. La veracidad se destruye por medio del engaño y la hipocresía. No debemos permitir que eso entre en ISKCON. Ok, muchas gracias. Prabhu Mohan, 5 minutos también. Sí, sin duda vemos que todos estos pensadores, digamos, marxistas, que Prabhupada combatió el comunismo incluso. Cuando uno lee a Prabhupada le da duro, como se dice vulgarmente, al comunismo, ¿no? Y a las bases filosóficas del comunismo. Porque Prabhupada sabía que el comunismo era ateo, o sea, sin duda. Ahora el marxismo ha ido mutando, ha ido mutando de una guerra de clases en un comienzo, porque para el marxismo siempre tiene que haber un enemigo, ¿no? A quien combatir. Para poder dividir hay que poder reinar, ¿no es cierto? O sea, para poder reinar hay que poder dividir. Por lo tanto, ya ese enemigo, ya como las clases obreras
alcanzaron, digamos, un cierto estatus económico, un acceso al crédito, al menos, para poder comprar, digamos, todos los productos que el mercado les ofrecía, ¿no? Con el auge del capitalismo. Entonces ya la lucha entre el proletariado digamos, y la burguesía ya no tenía mucho sentido, ¿no? Porque ya los mismos obreros ya tenían acceso a un televisor, a un microondas, a lo mismo que, digamos, los burgueses tenían acceso. Por lo tanto, la lucha tenía que ir por otro lado. Entonces, se descubrió que había que enfrentar al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Habría que enfrentar al hombre y a la mujer. De hecho, Prabhupada en un momento, cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos, existía el feminismo. De hecho, hay registros donde hay una entrevistadora que habla con Prabhupada, y Prabhupada es bien claro con respecto a eso, y habla acerca del embarazo de las mujeres, ¿no es cierto?, cuando los hombres las embarazan y no se hacen responsables de ellas, y la mujer tiene que andar prácticamente mendigando, digamos, al Estado para poder recibir algún subsidio, para poder subsistir con su hijo. Entonces, el feminismo, en el fondo, de alguna manera lo inventaron los hombres también para poder explotar a las mujeres. Entonces, es un tipo de engaño también, podríamos decir, de parte de, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Entonces, estos ismos, Prabhupada combatía mucho los ismos. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, Prabhupada siempre decía que esas son falsas identificaciones, digamos, ¿no? Y que la sociedad en el fondo moderna está basada en un concepto erróneo del ser, que es el cuerpo, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, nosotros no podemos darle cabida ni un centímetro a esas cosas dentro de nuestro mundo. Vemos que dentro de nuestro movimiento que van a hablar a la ONU, por ejemplo, y van a hablar de ideología de género, van a hablar, quieren hacer talleres dentro de ISKCON acerca de este tema. O sea, ya se infiltró, digamos, esta ideología, esta corriente ideológica dentro de nuestro movimiento. Por lo tanto, es un problema que estamos afrontando como movimiento, que tenemos que encarar de alguna manera, que los líderes tienen que hacerse cargo, y los devotos que llevamos más tiempo también tenemos que hacernos cargo de esto, para no desvirtuar, digamos, la enseñanza de nuestro acharya fundador, Srila Prabhupada, ni de nuestro Guru Parampara, para mantener puro, digamos, nuestro Siddhanta Vaishnava. Entonces, volviendo a este tema del marxismo cultural que intenta dividir a la sociedad y se infiltra en las universidades, se infiltra en la prensa, ¿no es cierto?, el dueño de los medios de comunicación, se infiltra también en las religiones para poder, digamos, transformar, digamos, las bases de la sociedad y dirigirlas, digamos, hacia sus propios propósitos políticos, ¿no es cierto? Entonces, vemos que hoy en día, por ejemplo, el concepto de identidad ya prácticamente está basado, digamos, en el sexo, en la orientación sexual que uno tenga, ¿no? Y hay diferentes tipos de orientaciones sexuales, hay muchas, ¿no? Incluso dentro de este concepto, digamos, lo importante es cómo uno se autoperciba, ¿no? Es la autopercepción, el sentimiento subjetivo que yo tengo en relación a mí mismo, digamos, es lo que importa. O sea, si yo me percibo como mujer, aunque tenga un cuerpo de hombre, soy mujer y me tienen que tratar como mujer. Además, ese otro tema que se trata de imponer, digamos, un nuevo lenguaje, una nueva forma de tratar, digamos, siendo que, digamos, eso forma parte de un sentimiento subjetivo. Entonces Freud, por ejemplo, él tenía la idea de que lo más variable de la pulsión es el objeto, ¿no? La pulsión sexual, lo más variable es el objeto. La pulsión es algo fijo, la libido siempre va a estar ahí, pero lo que varía es el objeto hacia donde está dirigida. Por lo tanto, el objeto puede mutar. Por ejemplo, hay casos de hombres que se han sometido a operaciones donde se les ha extirpado su órgano genital, por ejemplo, y se han transformado en mujeres, y después de años se dan cuenta que quieren volver a ser hombres, y que esos casos están documentados, ¿no es cierto? Y que vuelvan, digamos, a tener el sexo que tenían antes. Entonces, estas identidades, digamos, basadas en algo tan fugaz, podríamos decir, algo tan impermanente, inestable, como es la orientación sexual, lo que han hecho es, digamos, dividir a la sociedad y hacer identificar al ser humano, al sujeto, con, digamos, con algo, digamos, que no tiene fundamentos más profundos, ¿no? Como por ejemplo, lo que sí existía, por ejemplo, anteriormente, como por ejemplo el padre familia, como que yo soy un padre familia, tengo una familia, ahora ya no importa eso.
ese núcleo de la sociedad, esa célula de la sociedad, ya no importa, ahora las mujeres no se quieren casar, los hombres tampoco se quieren casar, cada uno está preocupado de su propia carrera, digamos, ¿no es cierto?, de hacer dinero o de sacar 20.000 títulos, ya no, los métodos, ya se divorcia, ese otro punto. Freud habla también, es que no lo podemos hablar en tan poco tiempo esto, pero lo voy a tratar de resumir. Freud habla acerca de la bisexualidad psíquica, o sea, él dice que en el fondo uno nace con un sexo, ¿no es cierto?, determinado, pero psíquicamente es bisexual. Y después del Edipo se resuelve cuál, digamos, cuál va a ser el sexo que uno va a asumir, si va a asumir psíquicamente el sexo de hombre o el sexo de mujer, ¿no es cierto? Y por otra parte, entonces podemos decir que, o sea, en este sentido se relativiza absolutamente y se le quita digamos, el sustento podríamos decir, genético y fisiológico al sexo, ¿no es cierto? Que sería, digamos, la prueba más evidente de quién es hombre y quién es mujer. Entonces, en el fondo ahora lo que importa es cómo yo me autoperciba. Ahora no importa quién soy yo en el fondo, es cómo yo me autoperciba, ¿no? Entonces, estamos en el fondo cayendo en un relativismo exagerado, donde hay, según me parece la OMS, hay más de 100 y tantos tipos digamos, de sexos diferentes. 110. ¿Mm? Era 145, pero lo que bajaron a 110. 110 donde uno se autopercibe porque tiene una inclinación, digamos, hacia cierto objeto sexual que le atrae, digamos, y uno dice, ¿no es cierto? Entonces al final es una locura, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista es una locura, y lamentablemente hoy en día hay muchos países que están sumidos en esto, muchos países que están comulgando con esto, ¿no? Entonces, lamentablemente hay un riesgo, estamos sometidos a este riesgo, y las nuevas generaciones tienen que ser formadas, digamos, en el Siddhanta Srila Prabhupada, en el Siddhanta, perdón, Vaishnava, en la enseñanza de Srila Prabhupada, y si en el fondo no tenemos una formación, si no le proveemos a las nuevas generaciones digamos, del conocimiento del Siddhanta, tal cual como nosotros lo aprendimos en el pasado, porque en el pasado había una sola opinión. Cuando yo entré al movimiento, yo entré en la década de los 90, había una sola opinión, no había mucha gente que opinara, pero hoy en día todos se dan el lujo de opinar, es que si la Prabhupada era liberal, que si la Prabhupada era conservador, que si la Prabhupada es, o sea, atribuyéndole así a la Prabhupada categorías del mundo material, categorías de la política, que vienen del mundo de la política. Incluso he escuchado devotos mayores hablando de eso. Este es más liberal, este es más conservador, este es de izquierda, este es de derecha. Esas categorías no tienen nada que ver con el Vaishnavismo. Srila Prabhupada en el fondo vino y aplicó el Siddhanta tal como es, ¿no es cierto? Y siguió a su maestro espiritual estrictamente, y en algunas cosas hizo concesiones, evidentemente, concesiones, digamos, permitidas, pero que estaban en la misma línea del Siddhanta, que podían ser, ¿en base a qué? En base a su compasión, a la gran compasión que él tenía por la humanidad sufriente. Entonces, pero no podemos atribuirle categorías del mundo material que vienen de la política así la Prabhupada. O sea, categorizar a Prabhupada como conservador o liberal me parece hasta ofensivo a la figura de Srila Prabhupada. Muy bien, miren, tenemos un problema en la configuración, y nos está recortando los espacios a casi media hora el Zoom, está por terminar ahorita, faltan 2 minutos, entonces voy a dar la primera pregunta que me llegó aquí, para que ahorita vamos a restar, vamos a volver a entrar ahorita que se acabe, para que respondamos las preguntas. Y una pregunta que me están diciendo aquí es que dice que los pro ideología de género que predican que Prabhupada tomó su postura conservadora debido a su formación en los colegios cristianos que él estuvo, como el Scotty College, porque si uno lee los textos antiguos de la India, como el Kama Sutra, el Kama Shastra, los libros de Ayurveda, el Geranda Sanjita, los hindúes eran pansensualistas, que dicen ellos que los hindúes que permitían toda la diversidad sexual, ¿no? Homosexualismo, zoofilia, o sea, todas esas cosas se permitían. Hay templos, dice que tiene un montón de, ¿cómo se llama?, figuras así, y que Prabhupada eso fue por su influencia, su formación cristiana. O sea que Prabhupada por eso tomó esa actitud conservadora de sexo dentro del matrimonio sagrado.
Y así, entonces que eso es que pues, digamos, es un error según esta postura que me están mandando a decir, y que ya hay gurús en ISKCON que dicen que ya está permitida la monogamia gay. Bueno, esa es la pregunta que va a quedar, yo creo, ahorita en el aire, para no falta un minuto para que se cierre, o si puede empezar Santiago para que se corte. Bien. Sí, parece que se está terminando el tiempo según por Un aquí. minuto. Ajá, no, Pero ahorita le va a continuar. ahorita continuamos, un segundito. Ah, Sí. no, si lo cierra se va a acabar el... No, es que eso le